Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Vamos a continuar con las actividades de este foro editorial. Creo que hemos tenido un muy buen comienzo con la conferencia magistral de Scolari y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente mesa. Y me gustaría pues presentar brevemente a nuestros participantes antes de cederle a cada uno de ellos la palabra. Quien abrirá las participaciones es Carlos Rojas Urrutia. Él es periodista, ha colaborado en áreas comerciales y de promoción de las librerías del Fondo de Cultura, de Educal, de Gandhi. Fue director de MB de América Latina, una subsidiaria internacional de herramientas para la industria del libro que cuenta con la inversión del área de negocios de la Feria del Libro de Frankfurt. Actualmente es jefe de contenido en español de Zebralution, distribuidor alemán de audiolibros, música y podcast. Es socio fundador de Lecturable, agencia mexicana de diseño de estrategias para la industria del libro. Él va a hacer una pequeña presentación, entonces le cedo la palabra a Carlos. Hola, buenas, gracias. ¿Quieres presentar? ¿Se escucha? Espero que sí se escuche. No, ¿quieres presentar a todos los panelistas antes? Bueno, sí, si quieres. Entonces vamos con Luis Carlos, que es quien participaría a continuación. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de California, en su sede de Berkeley. Es tesista de licenciatura en Economía por el ITAM, librero, editor interesado en filosofía, pensamiento crítico y temas sociales, en especial aquellos relacionados a los feminismos, los derechos humanos y los movimientos antirracistas y LGBT y más. Hace 5 años, junto con Marta Hernández, iniciaron el proyecto de la librería Utópicas, especializada en feminismos, estudios latinoamericanos y derechos sociales. Desde su creación ejerce como curador del catálogo de Utópicas y desde el 2023 se desempeña como editor de Utópicas Editoriales, es decir, ya tienen su propio sello editorial. En el mundo del libro, su objetivo es ayudar a promover y difundir textos clave relacionados con feminismos, economías alternativas, ecología social y teoría crítica. Bienvenido, Luis. Bueno, un aplauso, sí, en efecto. Y ya cerrará las participaciones Carlos de Santiago. Él es diseñador gráfico de profesión por parte de la Universidad La Salle en La Laguna, maestro en negocios digitales por parte de la Universidad de Carolina en Saltillo. Se ha desarrollado durante 10 años en la estrategia, diseño e implementación de marcas, colaborando con la Universidad La Salle, la Universidad La Anáhuac, Banco Base, Industria Mexicana de Coca-Cola y otras empresas. Actualmente trabaja en Gerundio, que es una agencia de experiencia de marca en donde es parte del equipo de comunicación y tiene un estudio de diseño llamado Ninja Studio, enfocado en dar acompañamiento y consultoría de marca a emprendedores jóvenes para que puedan ver el valor de una marca desde un enfoque estratégico y su impacto en los negocios. Tiene 2 años explorando en plataformas de inteligencia artificial generativa, creación de imágenes, video, textos, contenido, peloteo de ideas con plataformas conversacionales. Cuenta con experiencia en Midjourney, en ChatGPT 4, en Runaway y otras plataformas de creación de voz artificial. Bienvenido. Bueno, ahora sí, ya que hemos presentado a toda la mesa, le pedimos a Carlos que inicie con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a Jesús, a Agustín, a sus equipos y a la Universidad Veracruzana por invitarnos. Y bueno, nosotros participaríamos aquí en una conferencia o en una mesa que se llama Comercialización y Marketing en tiempos de IA. Yo trabajo particularmente en la industria del audiolibro. Estamos haciendo un proyecto para el audiolibro y yo hice una breve presentación para pues hablar primero del contenido digital o lo que nos como una idea, aunque sea muy básica y muy elemental de el mundo digital, que es por supuesto donde está la IA, y luego, claro, hablarles un poquito de los audiolibros y cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están influyendo en ese mercado, que aunque no es muy grande en español, lo es en el mundo y en otros países. Yo hice hice una breve presentación. Al final habrá tiempo para preguntas y respuestas. Ya me presentó Jesús. Muchas gracias, Jesús.
Bueno, brevemente, como yo decía, ahora mismo trabajo en Zebralution. Zebralution es un distribuidor de audio que opera en Alemania, es el más grande distribuidor de audiolibros en alemán, uno de los más grandes de música en Europa. Nuestro ámbito siempre es digital y, por supuesto, siempre trabajamos de cerca con las nuevas tecnologías. Como decía el doctor Scolari, cada día hay algo nuevo, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a la vanguardia de eso como una empresa o una distribuidora digital. En esta breve presentación hay 4 puntos. Primero, una idea de los contenidos digitales. El libro es el libro que inventó Gutenberg, que es reproducir en papel o en letras para que uno adquiera conocimiento o se entere de algo. Bueno, ha avanzado drásticamente en los contenidos digitales. Existe el ebook, existe el audiolibro y poco a poco empiezan a existir otros formatos. Hablaré brevemente de eso. ¿Cuál es la clave para vender libros en el mundo digital? Aquí nos acompaña Luis, que bueno, trabaja en una librería. Como él sabe, en lo digital también están las posibilidades de vender libros físicos. Luego de las posibilidades del audiolibro y una breve explicación de qué hacemos nosotros en Zebralution para América Latina. Primero, esta idea de los contenidos digitales. Claro que un libro es un objeto físico, pero en el mundo digital ese objeto físico de lo que se trata no es de simplemente poner el contenido, sino de tratar de reproducir la experiencia que produce ese libro. Este es un ejemplo muy sencillo. Este es un libro impreso, realmente impreso en un papel muy bonito, en un encuadernado. Lo hace una editorial chilena que se llama Manuta. Han ganado todos los premios posibles de literatura para niños. Ese libro es una adaptación de el cuento de Caperucita Roja en poemas de Gabriela Mistral. Y estos son los interiores del libro. Es un libro cosido, ¿no?, que tiene ilustraciones de Paloma Valdivia. Del lado izquierdo siempre hay un pequeño texto, una viñeta que lo acompaña y luego una ilustración que va acompañando al libro. Ese es el libro impreso que ha existido desde hace mucho tiempo. Hay una empresa, hay un equipo. ¿Cómo se hace ese libro a una adaptación audiovisual? Ese libro no se puede pasar, no es tan sencillo pasarlo a un ebook, por ejemplo, o a un formato de audiolibro. ¿Cómo se puede reproducir esta experiencia de tener un libro tan bonito, con ilustraciones tan bonitas, con un poema en el mundo digital? Bueno, existe una plataforma que se llama Pivoco. Pivoco es la abreviación de Picture Book Collective y es un proyecto que nace en Dinamarca que lo que hace es adaptar libros que han ganado premios, que tienen una experiencia de ilustración y de texto al mundo digital. Esa es una pantalla de mi teléfono. Como ven, yo tengo hijos chiquitos, así que hay que tener aplicaciones para ellos. Y una de ellas es Pivoco. Esto es lo que pasa en esa. Espero que haya audio, porque luego por ahí habrá audio. Uno abre la aplicación. Yo tengo que poner el audio, perdónenme. Uno abre la aplicación. Tiene varios cuentos. Yo tomo este cuento que ahora les enseñaba. Se puede escuchar en cualquier idioma. Me lo van a narrar. Ese poema está traducido en todos los idiomas. Yo ahí voy a elegir que me lo cuente en español. Y esto es lo que pasa. Caperucita Roja. Caperucita Roja visitará a la abuela que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en jugo. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él. Así cuenta la historia. En ese, cuando veíamos que flashea Caperucita Roja, en realidad el niño tiene que picarle a la pantalla que esté usando un iPad, un teléfono, y entonces empieza a mover. Tienen otros cuentos interactivos que lo que tratan de hacer es replicar la experiencia de un libro ilustrado en una plataforma digital. Creo que es importante que pensemos en eso como, si pensamos en la inteligencia artificial como base, y tal vez es obvio, pero a veces es bueno decir las obviedades, uno tiene que pensar que en el ámbito digital el libro va más allá de lo que pensamos tradicionalmente. Ahora,
nosotros estamos hablando de comercialización. Entonces, ¿cómo se venden libros en el mundo digital? Libros, ebooks, audiolibros, libros ilustrados, libros animados, lo que sea, un libro. Una pequeña reflexión, ¿cómo trata de atrapar uno a un lector? Si uno quiere vender algo, si uno quiere vendérselo a un lector, ¿cómo lo trata de atrapar? Pues primero hay unas herramientas que siempre usamos, que se han usado a lo largo del tiempo. Las usa el editor, de manera orgánica uno trata de diseñar y formar libros que sean atractivos. Luego uno trata de promovérselos a las personas que los van a vender, que los libreros se sientan atraídos para eso. Uno invierte dinero, normalmente dinero, una campaña de publicidad, pagar espacios para que exista esa publicidad dentro de los puntos de venta y por supuesto existen los límites, el tamaño de la editorial, el presupuesto, el espacio físico de los lugares, los costos de distribución. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital donde funcionan las IA y donde está la comercialización de esos mismos contenidos. También hay herramientas orgánicas, así como hacer un libro bonito importa, en el mundo digital importa tener eso que se llaman metadatos, tener información de los libros donde un robot puede hablar con otro robot para describírselo, de modo que las inteligencias artificiales y todo lo demás puedan recuperar esa información. Hay que invertir también, aunque en el ámbito digital no se tiene que invertir necesariamente dinero, sino conocimiento. ChatGPT es gratuito. Las plataformas más o menos gratuitas, luego siempre hay una escala donde ya uno empieza a pagar, pero para aprender las herramientas digitales que nos pueden ayudar hay que invertir en conocimiento, en usarlas. Lo que decía el doctor Scolari, que son juegos, uno está fascinado en ese juego de aprender y enseñar, pero hay que invertir tiempo en ese conocimiento. Y los límites ahí son la competencia contra las mismas marcas, autores, editoriales, pero no hay una barrera del presupuesto, porque en realidad con metadatos, con un uso de la inteligencia artificial, uno puede llegar a posicionar sus libros de un modo importante. Yo durante un tiempo trabajé en un proyecto de metadatos y tal vez es básico lo que digo, pero esa herramienta con la que se buscan y encuentran productos de todos los formatos, todo son metadatos, información de los libros que se comparte de manera ordenada para que los robots se comuniquen entre ellos. Compartir un Excel puede ser compartir metadatos, pero uno tiene que pensar que si quiere vender libros, si no tiene metadatos, o sea, ni la inteligencia artificial ni nada va a funcionar. Ejemplos de los algoritmos de metadatos, bueno, Google y Amazon. Google, el primer algoritmo que hizo fue una cosa que se llamaba PageRank, y eso es un algoritmo que busca los metadatos, o sea, la información que hay en las páginas web, para darnos, su objetivo es darnos vincular nuestras palabras clave con la mayor precisión de búsqueda posible en nuestro resultado. O sea, que nuestro resultado tenga la mayor precisión posible en lo parecido que tenga a las palabras que usamos. Y en el caso de Amazon es uno que se llama A9 o A9 y lo que hace es vincular nuestras respuestas al mayor potencial de compra posible. O sea, que aparezcan productos que sean más factibles de que yo compre. Todo eso lo hacen a través de metadatos. Todo eso se hace, las inteligencias artificiales lo que leen son esos datos. Si estamos hablando de libros, es importante considerar eso. Tal vez lo que dije ha sido muy básico, pero como decía, es importante hablar de lo básico y ahora sí, yo trabajo en una empresa que se dedica a los audiolibros. El audiolibro es un formato muy importante ahora porque, primero que nada, ha existido desde hace mucho tiempo, hay un auge por el modo en que se puede consumir, que tiene que ver con cómo se consume la música, aunque ha existido siempre, por eso ahora hay un auge en el audiolibro, ahora hay una gran discusión también sobre las inteligencias artificiales vinculadas a este contenido, pero es importante que como gente que nos dedicamos a los libros, pensemos que un ebook, por ejemplo, replica la experiencia de leer sin papel, lo que decía el doctor Scolari, de que esto tiene 2000 años, esta acción, pero esta acción en el audiolibro no sucede. El audiolibro para una persona joven, como experiencia, se parece más a poner una canción que a abrir un libro. Y así lo tenemos que pensar. El audiolibro es por eso que tiene unas grandes posibilidades. ¿Qué está pasando o qué hace especial un audiolibro? Como yo decía, primero, escuchar un audiolibro se acerca más a escuchar una canción que a leer un libro. Un chico joven
que ya está escuchando en Spotify, primero canciones, luego podcast, se va a acercar a un libro, aun cuando nunca haya abierto un libro. Eso abre una posibilidad de llegar a nuevas audiencias. En el caso de editores universitarios, abre por supuesto la posibilidad de la accesibilidad de los contenidos. La clave para hacer un modelo de negocio exitoso es pensar en el concepto de audio, de música, más que de libro. Si uno piensa en el concepto de música desde los metadatos hasta la inteligencia artificial, abre un nuevo ámbito para pensar entonces cómo es el libro. Esto es una gráfica real de mi empresa Zebralution, donde lo que quiero demostrar ahí, fíjense en las líneas, la verde y la azul. El dinero no, porque si pongo, no se preocupen, pero la línea verde y la azul. La línea verde representa en el audiolibro los audiolibros que la gente está comprando, como si fueran ebooks. Los audiolibros que realmente la gente adquiere. Si se fijan, es una raya que va, el primer año es 2008, o sea, es enero del 2008, y el último es enero del 2024. Esa raya verde de la gente que compra audiolibros ahí está constante. La raya azul es de los audiolibros que reproduce en las plataformas como Spotify y YouTube. No lugares donde está consumiendo libros, sino lugares donde lo está reproduciendo como música. Y es una línea que va ascendente desde el 2008 hasta el 2024. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, hay un incremento súper notable de audiolibros disponibles en el mercado. Los editores están haciendo audiolibros. Ahora con las herramientas de inteligencia artificial, pues cada vez más, ¿no? Los consumidores de audio pasan cada vez más, o los consumidores en general toman más tiempo cada vez en escuchar audiolibros y podcast. Yo no sé si hacemos una encuesta cuánta gente ha escuchado un podcast o audiolibros, pero diría que casi todos. Es fácil escucharlos, ¿no? Y los modelos de suscripción y streaming son lo habitual o están por serlo en muchos territorios. Ahí es donde se consume el audiolibro. En nuestro caso, en español, en América Latina, la verdad es que no hay audiolibros en el mercado. Por eso nosotros estamos trabajando aquí y por eso ahora parece que no, pero ahora lo vincularé con la inteligencia artificial. Pero no hay audiolibros. O sea, se calcula que el año pasado en Estados Unidos se hicieron unos 200,000 audiolibros, se produjeron. En español se calcula que hay unos 40,000 audiolibros en la historia de la producción de audiolibros en español, en la historia moderna. Así que hay muy poquitos contenidos. Sin embargo, hay unas audiencias ahí dispuestas a escucharlos. Muchos de los audiolibros que se produjeron en español no están disponibles en todas las plataformas por cómo fueron concebidos en su momento, y los editores en general no tienen experiencia sobre el formato, cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se promueve y se utilizan las herramientas digitales. Es algo que tenemos que aprender. ¿Qué pasa con los consumidores? Bueno, primero los lugares donde están consumiendo y la forma en que consumen contenidos de audio está transformándose. Cada vez más en el mundo, estos dispositivos de voz como Siri, como Alexa, funcionan para encontrar contenidos de audio. Alexa, ponme una canción, o Alexa, cuéntame un cuento, o Alexa, encuentra la novela tal. Eso, que se llama home entertainment, está haciendo que el audiolibro sea algo que la gente escuche en sus casas. Leer requiere concentración más que emoción. Escuchar un audiolibro requiere más emoción que concentración. Eso no lo digo yo, hay estudios que lo dicen. Y hay gente que está aprovechando los audiolibros o los contenidos de audio como compañía para emoción. Uno pone una novela policíaca 10 veces al año. No es que la escuches 10 veces, es que te acompañó 10 veces. Eso está pasando con los consumidores. Y luego llegamos, ahora sí, a la inteligencia artificial. En mi caso y de lo que yo tengo que hablar, aplicada al audiolibro. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Pues es las dos. El uso de la IA para nosotros, todo el mundo habla de las voces creadas por IA. Lo cierto es que las voces creadas por IA, en este momento, mañana puede cambiar, pero en este momento no alcanzan la emoción humana. Si uno tiene que imprimir emoción en algo, la inteligencia artificial todavía no es capaz de reproducir lo que puede hacer una voz humana en la emoción. Luego puede hacer uno un audiolibro en inteligencia artificial y editarlo para que tenga emoción, y el trabajo es casi que el mismo que contratar a un actor de voz y que lo haga de primera vez. Pero lo que sí va a cambiar la IA es la forma en que llegamos a los clientes, la forma en que se encuentran los resultados de búsqueda, la forma en que se promueven los contenidos entre las audiencias,
Las audiencias la IA va a cambiar la forma en que se comercializan los contenidos, que lea mejor los metadatos. Yo no soy un experto en IA, pero hace no tanto leí cómo Alexa está desarrollando un modo en el que uno puede detectar la emoción de la voz que le transmite, saber si está triste o contento. Eso es muy peligroso porque nos va a vender cosas cuando estamos tristes o contentos o emocionados. Pero a eso va llegando eso. O sea, la inteligencia artificial lo que cambia es la comercialización. No creo que la producción. El libro, el contenido del libro hasta ahora necesita una voz humana y tal vez va a cambiar, pero ahora yo creo que tendríamos que pensar el uso de la IA más en cómo se promueven y comercializan los contenidos. Nosotros en Zebralution tenemos un taller permanente donde nuestro equipo técnico nos habla de la inteligencia artificial. Y lo primero que nos dicen al llegar todos los martes que nos reunimos es, la inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo a ustedes, los profesionales del libro, pero un profesional del libro que sepa usar la inteligencia artificial sí nos va a quitar el trabajo. Las inteligencias artificiales son una herramienta para ayudarnos en todos los procesos de la cadena del libro. Y si no lo aprendemos a usar, va a haber alguien que lo va a aprender a usar. Y esa persona es la que se va a quedar con nuestro trabajo en realidad. Por último, en un foro editorial me preguntaría yo, pues, ¿qué pueden hacer los editores? Está la IA, están los nuevos formatos, están los nuevos contenidos. ¿Qué puede hacer un editor? Bueno, creemos que primero expandir lo más posible los modelos y formas de distribución de sus contenidos. Visual, audiovisual, audio, digital, impreso de dos maneras, impreso bajo demanda. Todos los modelos y todas las formas de distribución. Alguna va a funcionar. Luego, ajustar sus estrategias de promoción y usar herramientas digitales. Esas plataformas que se llaman UGC, que es User Generated Content, que no es más que el TikTok y el Instagram y los videitos donde la gente interactúa. Esas son las herramientas que uno tiene que utilizar. No importa si los libros son físicos y académicos, no importa si los libros son juveniles y electrónicos. Uno tiene que utilizar herramientas de promoción y herramientas digitales para eso. Manejar metadatos, apoyarse de la inteligencia artificial para el trabajo que hace. Sobre todo, como decía el doctor Scolari, en este momento en el que todo está cambiando, todos los días hay algo nuevo, todo va más rápido de lo que podemos entender todos, hay que mantenerse atento a las ideas disruptivas, hay que recibirlas con una mente abierta, hay que probar. La inteligencia artificial es algo hecho literalmente para que cualquiera lo pueda usar. Uno cree que está alejado de eso, lo estamos usando todos los días. Hay que aprender a usarlo en beneficio de todos. Por último, como trabajo en Zebralution, estamos haciendo un proyecto de audiolibros y realmente creemos que el futuro de los audiolibros es brillante. Les explico en 2 láminas qué hacemos en Zebralution. En realidad en una lámina y un video de 1 minuto. Lo que hacemos en Zebralution es apoyamos a los editores a producir contenidos. Eso es lo que hicimos con la Universidad Veracruzana. Hoy a las 7 de la noche, en un lugar que me va a recordar Jesús, presentaremos los primeros audiolibros de la Universidad Veracruzana, que Leticia se encargó de hacer con nosotros, del equipo editorial de Jesús. Hicimos la primera colección que está distribuida en todas las plataformas. Apoyamos entonces nosotros a invertir con los editores de América Latina para pagar una parte de sus contenidos. Los juntamos con un productor que los acompaña en todo el camino y nos garantiza que los contenidos tendrán calidad, y que los editores aprenderán ese proceso. Luego los distribuimos en todas las plataformas de audiolibros y música con esta idea que yo mencionaba de que los audiolibros se parecen más a la música que al libro. Y finalmente creamos herramientas de promoción, de análisis de datos, curadurías, contacto con todas las plataformas para que se promuevan de una manera inteligente a través de las herramientas digitales. Al final dejo un videito de qué es Zebralution y termino, y perdón si me pasé del tiempo. En el mundo de hoy, cada vez más gente escucha audiolibros. Pero ¿cómo pueden los editores asegurarse de que sus audiolibros lleguen a los escuchas? Esto es Zebralution, su socio global para distribuir y promover audiolibros. Trabajamos con los editores para hacer que sus libros lleguen a más personas en más lugares que nunca. Somos socios preferentes de las plataformas de contenido de audio más populares del mundo y tenemos las relaciones adecuadas para garantizar que sus audiolibros estén bien ubicados y destaquen siempre. Pero hacemos más que distribuir.
Analizamos, hacemos estrategias y desarrollos. Somos expertos en encontrar soluciones hechas a la medida para nuestros socios editores. También somos creativos, especialistas en marketing y amamos los audiolibros. Es por eso que creamos Lismio, nuestra red multicanal para promover y descubrir audiolibros. Lleve su proyecto de audiolibros al siguiente nivel con Zebralution. Descubra cómo en zebralution.com. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias también por el anuncio. Pues ahora le cederemos la palabra a Luis. Ya lo presenté y vamos a ver el contraste ahora entre lo que es la producción o algo de la distribución que ya presentó Carlos y lo que es más bien un punto de vista de la distribución a partir de las librerías. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad, que creo que hace un trabajo excelente en la organización de esta feria. Como foro cultural y foro diverso, yo agradezco mucho que tomen en cuenta las librerías independientes, porque luego creo que es difícil incluirlas, también por temas de escala. Pero creo que las librerías independientes hacen un rol fundamental en todo el ecosistema del libro y cumplimos un rol que otros actores no pueden cumplir, pero que también con estos avances tecnológicos y con quizás ciertas concentraciones monopólicas es difícil imaginar el rol de las librerías independientes en el futuro. Entonces, la verdad, yo les agradezco mucho por incluirnos en estos debates tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, brevemente voy a hablar un poco de lo que hemos hecho en Utópicas y cómo relaciono yo ese trabajo con los debates sobre la inteligencia artificial. También retomando un poco bastante de lo que ha planteado Carlos, que la verdad me encantó la presentación. Y bueno, en Utópicas hace 6 años nacimos como librería independiente, especializada sobre todo en feminismos, en movimientos sociales, en pensamiento crítico y en derechos humanos. Entonces queríamos que fuera una librería que tuviera libros que no podías encontrar en otros espacios, no podías encontrar ni siquiera en Amazon, ¿no? Porque mucho de nuestro material lo importamos de España, de Argentina, Chile, Colombia. Entonces, pues llevamos 6 años trabajando como librería independiente y especializada. Y desde hace 6, 8 meses estamos trabajando también como editorial, ¿no? Entonces, desde esos 2 puntos hablo. Creo que muchas veces el debate sobre la inteligencia artificial se plantea en términos de, justo como decía Carlos, oportunidad o amenaza, ¿no? Y creo que desde los sectores independientes solemos tener mucho miedo a estos nuevos avances. A veces sentimos que nos dejan fuera, ¿no? Y que nos amenazan, nos pueden incluso sustituir. Entonces, pues veo que son 2 extremos. Un extremo o apocalíptico, de la inteligencia artificial es lo peor que le puede pasar a la industria, ¿no? Y nos va a destruir a todos. O un extremo acrítico, ¿no? Como alabanzas máximas a la inteligencia artificial y volcarnos de lleno en eso. Creo que Carlos ha hecho unas muy buenas distinciones y creo que se ha quedado en un punto medio muy interesante, ¿no? Reconocer ambos lados. Y bueno, este debate me recuerda mucho a 2 debates que se ha dado también en la industria. Hace unos años, con la llegada de los ebooks, había un pánico terrible, ¿no? Entre los editores, los libreros decían, los ebooks nos van a arruinar a todos. Y pues vimos que no era el caso, ¿no? Vimos que no ha pasado y creo que ya entendemos que no va a pasar, ¿no? Es un debate que ya se ha superado y hemos entendido que el ebook ha sido más un complemento al papel y que ha ayudado justo a seguir ubicando los libros como contenidos, ¿no? Y otro debate que creo que se relaciona también con esto es, bueno, esta idea de que, dado que los grandes grupos editoriales concentran tanto poder, concentran tantos sellos, autoras, autores, están dejando un poco de lado a los editores independientes. Entonces, muchos editores independientes creen que se está dando ya una edición sin editores, le llaman, ¿no? Y es una edición en la que priman los intereses comerciales puramente, ¿no? Y la calidad literaria o la difusión cultural toman como un rol secundario, ¿no? Entonces, creo que está relacionado porque a lo mejor también podríamos pensar en si la inteligencia artificial nos va a llevar a un punto en que haya librerías sin libreros, ¿no? Que es un poco como este pensamiento apocalíptico del que digo, de esta postura, ¿no? Pero creo que así hay unas amenazas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Entonces, bueno, primero quería hablar un poco de cómo creo que la inteligencia artificial está afectando el sector, las ventajas que tiene en el punto de la comercialización de libros y desde nuestra experiencia como librería independiente, cuáles son las tensiones que hay, ¿no? Entonces, bueno, algo que es un poco más básico es la idea de que la inteligencia artificial nos permite procesar una cantidad de datos abrumadora que no podríamos hacer, obviamente, a nivel individual, ¿no? Entonces, a través de herramientas de Machine Learning nos permite analizar datos de consumo, patrones del mercado, ¿no? Entonces, esto a los editores y a los libreros les puede servir tanto para editar, porque pues ven cuáles son las tendencias que están maximizando ventas, entonces editar más por ese lado, ¿no? Y a los libreros en el sentido de, pues precisamente con esos datos, ver qué libros comprar y ver qué libros recomendar más, ¿no? Entonces, como yo lo veo un poco es que estas ventajas son ventajas sobre todo comerciales, ¿no? Son ventajas económicas y el reto es ver cómo en este panorama se puede introducir el interés cultural, ¿no? Porque los libros son más que productos, pero no podemos olvidar que sí son productos y que la dimensión económica es indispensable, ¿no? También, y justo esto es mucho de lo que ha tratado Carlos, la inteligencia artificial nos ayuda a crear nuevos modelos, nuevas formas de vender libros y nos ayuda a hacer los libros más interesantes para gente que a lo mejor no es lectora o para gente que sí es lectora, pero cuya atención es competida por una diversidad de contenidos abrumadora, ¿no? Los libros compiten con redes sociales, compiten con plataformas de streaming, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro rol como editores y libreros es intentar hacer los libros más deseables para el público, ¿no? Y también más accesibles, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que Carlos ha enfatizado y que la verdad con eso estoy muy de acuerdo, porque yo creo que hay que ir un poco, alejarse de ideas a lo mejor elitistas o un poco snob, de que a veces hay en la edición independiente que los libros solo deben ser como, a lo mejor como más cercanos a la alta cultura, ¿no? O solo deben ser como producciones culturales como finísimas, y eso lo aleja mucho de la gente al final, ¿no? Entonces, creo que hay que tener los pies en la tierra y pensar en los lectores sobre todo. Y creo que analizar patrones de consumo masivos al final nos ayuda a ver qué es lo que quiere la gente. Y nunca hay que olvidar lo que quiere la gente, ¿no? Yo creo que como editores y libreros no debemos imponer nuestros intereses, sino negociarlos con los lectores. Y en esa negociación es donde la librería independiente creo que juega un rol importante, ¿no? También hay que destacar que creo que las herramientas de inteligencia artificial a nivel industria y a nivel negocios sí son más accesibles para los grandes grupos y para las grandes cadenas del libro que para las librerías independientes, ¿no? A lo mejor a nivel usuario, pues uno sí puede usar ChatGPT, ¿no? Y es gratis, pero para hacer negocios, introducir esas herramientas en tu modelo es muy difícil si tienes una librería pequeña, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que donde más se están explotando justo es en herramientas en plataformas como Amazon, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es ver cómo las librerías independientes podemos usar esas herramientas para que no solo sea Amazon, no solo sean cadenas las que las usen, ¿no? Y no quedarnos fuera. Más que vetar la inteligencia artificial y decir, prohibirla o decir, no hay que usarla, hay que pues intentar justo actualizarnos y ponernos al corriente. Y yo creo que, bueno, aquí sería bueno distinguir qué es lo que hace una librería independiente que no hacen plataformas como Amazon y que no hacen cadenas de librerías, ¿no? Porque las librerías independientes no podemos competir en precios, además no deberíamos porque hay una ley del precio único que luego no se respeta tanto, pero bueno. Tampoco podemos competir en eficiencia y logística, ¿no? Porque pues estas grandes empresas te entregan muy rápido y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces tenemos que encontrar otros espacios donde podemos aportar algo, ¿no? Y creo que nuestras fortalezas radican en varios puntos. En primer lugar, en nuestros espacios físicos. Visitar una librería independiente es mucho más grato a nivel experiencia que visitar una cadena, ¿no? Los libreros y las libreras cuidan mucho su espacio. La verdad, al final somos espacios de encuentro, donde la gente va no solo a comprar libros, sino a crear comunidad, ¿no?
Y esto se nota mucho en el trato que hay con los libreros y las libreras, ¿no? Al final se desarrollan conversaciones, se desarrollan lazos que van mucho más allá de solo pues, una simple venta, ¿no? Otro punto donde tenemos como una ventaja las librerías independientes es en el catálogo. Nuestros catálogos son curados de maneras más individuales, o sea, más personalizadas quizás, y con intereses culturales, incluso políticos, como nuestra librería que es especializada en feminismos y movimientos sociales, tenemos como justo pues, objetivos que son culturales y políticos porque queremos movilizar ciertas ideas, queremos hacer accesibles ciertas herramientas para activistas, para académicos, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede más fácilmente en una librería independiente. Entonces, yo creo que en el fondo desarrollamos curadurías rebeldes o curadurías contracorrientes, que van a contracorriente, y que se oponen un poco quizás a un mainstream que solo se enfoca en la comerciabilidad, ¿no? En este punto también hay que tener en cuenta que los algoritmos desarrollan también sesgos como las personas, ¿no? Porque al final, como el machine learning se nutre de todos nuestros datos y en todos nuestros datos pues hay sesgos de género, de raza, de clase, ¿no? También hay que pensar que qué va a ocasionar eso a nivel sector editorial, ¿no? Si los libros que se recomiendan van hacia más a un lado que hacia otro, ¿no? Y justo en estas curadurías rebeldes como librería independiente es donde intentamos romper con eso, ¿no? Nuestra librería, por ejemplo, en narrativa solo tiene libros escritos por mujeres y era porque nos dimos cuenta que estos libros solo ocupaban el 20-30% de los catálogos de las editoriales, ¿no? Entonces era un poco para intentar contrarrestar esa tendencia que hicimos eso. Otro punto de las librerías independientes interesante es la conexión que hacemos con los públicos, porque pues en este establecimiento de relaciones y conversaciones surgen recomendaciones de libros que no podrían haber sido predichas por un modelo computacional, ¿no? Porque yo estoy hablando con alguien y me menciona, pues, yo vine de tal sitio o mi hija, pues, hace esto. Entonces, a partir de esa conversación, nosotros pensamos en nuestro catálogo y recomendamos libros que, pues, creemos que les pueden interesar, también cruzados por nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, hay varias experiencias que se juntan ahí y al final crean recomendaciones únicas que un algoritmo de Amazon a lo mejor no te da. Y creo que ahí en lo inesperado, en encontrarte con lo inesperado, es algo muy importante en la experiencia de consumir en una librería independiente, ¿no? Porque justo creo que los algoritmos de Amazon, por ejemplo, que te recomiendan lo que quieres comprar o lo que crees que quieres comprar, pues justo te llevan por solo una tendencia a lo mejor, o dado todo tu historial de búsqueda, dado todas tus, pues no sé, tus cookies que hayas ido acumulando, pues te hacen una recomendación, ¿no? Y nosotros podemos romper un poco con eso desde lo independiente. Y bueno, creo que esto todo se engloba en la idea de que al final las librerías independientes defendemos y cultivamos la bibliodiversidad. Las editoriales independientes, las nuevas autoras, los nuevos autores, florecen más en espacios independientes que en Amazon o en grandes cadenas, ¿no? También los temas críticos, como los que manejamos en Utópica, son mucho más fácil de cultivar en estos espacios, ¿no? Entonces yo ahora lo que planteo con estos puntos, ¿no? De la defensa de la bibliodiversidad, de también enfocarse en la difusión cultural más allá de lo meramente económico, la conexión con los públicos, el desarrollo de un catálogo y de un espacio físico que sea un espacio de encuentro. Me pregunto cómo podemos usar la inteligencia artificial para seguir como pues cultivando estos puntos, ¿no? y promoviéndolos. Y es más realmente una pregunta abierta y una pregunta que creo que todavía no es tan claro cómo puede resolverse. Y también es como hago una pregunta que abro a mis compañeros, ¿no? Estas herramientas, ¿cómo nos pueden ayudar en ese sentido? Porque justo hacia donde veo que puede ir esto es hacia un futuro en el que, como los que pueden usar la inteligencia artificial son las grandes empresas, ¿no? Se siga dando una concentración monopólica, ¿no? Y la cultura se controle en muy pocas manos, que es al final lo que realmente pasa en el mundo editorial, que dos grandes grupos dominan la producción, ¿no? Entonces, para no ir hacia allá y que la cultura escrita siga siendo, bueno, pueda ser independiente, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Yo creo que es un reto porque las librerías independientes, además de esto, tienen muchos otros problemas, ¿no? Tienen problemas de formalidad, tienen problemas de organización y profesionalización, ¿no?
Hay muchas librerías que no tienen un sistema informático, ¿no? Entonces, si no tenemos ni siquiera sistema informático, ¿cómo vamos a usar la inteligencia artificial, ¿no? Por suerte, desde Utópicas, como desde el principio creímos que era importante apostarle a lo digital, entonces por eso tenemos pues sí un punto de venta especializado en librerías y de ahí construimos un e-commerce que la verdad que le ha ayudado a que todo el catálogo se pueda vender en todo el país. Y a mí me gustaría justo explorar herramientas de inteligencia artificial, sí para crear recomendaciones, sí para poder hacer pedidos editoriales de mejor manera, pero no dejando que dominen todo lo que es pues, la oferta de Utópicas, por ejemplo, ¿no? Justo los libreros recibimos demasiados catálogos, hay demasiados libros y no podemos procesar esos datos sin ayuda de herramientas, ¿no? Creo que herramientas como Metabooks creo que intentan construir un poco a eso, intentan como unificar los metadatos y la distribución de metadatos en México y eso nos puede ayudar a todos en el sector, sobre todo a las librerías independientes. Pero pues me gustaría pensar otras alternativas y yo creo que con estas preguntas dejo un poco mi participación. Pues me parece muy bien las propuestas que estás poniendo sobre la mesa, Luis. Yo creo que cuando pasemos a la sección de preguntas y respuestas, pues trataremos de, ya sea en lo individual o en lo colectivo, tratar de responder a ellas, ¿no? Desde la mesa y desde la gente que está aquí con nosotros en el auditorio. Ahora pues le toca la participación a Carlos. Me faltó quizás precisar un detalle cuando lo presenté, que creo que es de nuestros invitados el que viene de más lejos. Entonces qué bueno que pudiste hacer el viaje, que por distintas recomendaciones y situaciones que se dieron en la organización del foro, pues te tocó la invitación a ti. Y me gustaría nada más felicitarnos porque el hecho de que haya más diversidad, no solo diversidad en cuanto a la formación profesional, a lo mejor la edad, los orígenes académicos, de los trabajos de los cuales venimos, que también regionalmente o geográficamente ampliemos la participación, ¿no? Es nuestra intención no centrarnos, porque a veces nos pasa mucho, ¿no? en el país, que luego creemos que muchos de los especialistas o de la gente que está haciendo cosas nuevas está en la Ciudad de México, ¿no? Qué bueno que pudiste y te cedo la palabra. No, hombre, gracias. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos este día. Gracias igual por la invitación. Yo soy el que viene de más lejos, vengo de Lerdo, Durango, un pueblito bien chiquito en Durango. No sé si lo conozcan. Parte de la comarca lagunera del Santos, si son deportistas. Con mucho calor, pero aquí también igual, entonces estoy como, pues sí, como en casa, ¿no? Entonces, excelente, es la primera vez que vengo a Jalapa también, entonces está muy padre. Como dice Jesús, me cayó un poco la invitación de rebote, creo que soy el que tiene un poco menos como injerencia actual en el ámbito editorial o del libro, y tengo más experiencia un poco alrededor de estrategias de marca generales, ¿no? Que recordemos que una marca puede ser una persona, un lugar, un evento, una compañía, un libro. O sea, la marca es esta como huella que deja en nosotros a partir de la experiencia que tenemos con estos situaciones, objetos, personas, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría setearlos un poquito o darles ese contexto de dónde vienen un poquito mis aportaciones. Voy a tratar de bajarla un poco a la industria editorial a pesar de que no tengo tanto conocimiento, entonces espero que ustedes también me ayuden alrededor de eso. Y también agradecer a mis compañeros que están aquí en esta mesa, que realmente creo que han dado como insights muy importantes alrededor de cómo se vive desde adentro, ¿no? Sea una librería o sea otro formato como es el audiolibro que está empezando a tener tendencia, ¿no? Entonces, eso es muy valioso para mí, para también aprender un poco más alrededor de esto. Me gustaría empezar diciéndoles que justo como yo estoy un poco más lejos de esta industria,
pues le pregunté a ChatGPT qué decir en esta charla, ¿no? En esta mesa. Y me dio ciertos parámetros que no se los voy a leer todos, pero habla de contenido personalizado, análisis predictivo, como publicaciones de marketing más personalizadas o más targeteadas, optimización de contenido, optimizaciones de precio, que si se fijan, la inteligencia artificial nos da cosas muy superficiales al inicio, ¿no? Y es algo que también hablaba Carlos mi tocayo, en la presentación que tuvimos hace un rato, ¿no? Tienes que empezar a rascarle para realmente obtener el valor que tú necesitas para, pues, que también te sirva a ti y le sirva a las personas con las que estás interactuando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que estos foros y estos eventos, justo en donde se intercambian experiencias, en donde se abre un debate, son los que nutren y le dan valor a las cosas, ¿no? Más allá de lo que yo pueda sacar de la inteligencia artificial, el cómo nos sirve para ser un punto de partida y a partir de ahí profundizar es bien importante. Yo podría haberme quedado con esto si cualquiera de ustedes que está aquí ahorita se hubiera metido a ChatGPT y preguntado, pues ¿cuáles son las oportunidades de la inteligencia artificial en la industria de la comercialización y marketing, en la industria editorial? Pues les hubiera dado esta respuesta, ¿no? Pero estos testimoniales, estas experiencias de uno a uno es algo que nutre un poco más que solamente la información. Y a partir de ahí quiero empezar, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial es dar información. A partir de todo lo que ha recabado, ¿no? De toda esta Big Data de la que se habla, ¿no? Y de dónde agarra todos sus inputs, es información que necesita ser interpretada. Y esa interpretación, sí o sí, siempre va a venir de nosotros, ¿no? Voy a pasar ahorita también al lado de la comercialización. Estoy nada más entrando al contexto. Pero podría hablar de la inteligencia artificial como un copiloto, ¿no? Como tiene también Windows en su asistente, Copilot. Es eso, ¿no? Es este acompañante que nos ayuda a expandir un poco lo que nosotros estamos pensando o lo que queremos generar o las ideas que queremos expandir. Entonces, a partir de eso, si lo pensamos desde ahí como, pues sí, como un acompañante, o como diría también, tal vez no un coautor, ¿no? Porque es raro, pero sí alguien con quien puedes rebotar de manera directa constantemente, es mucho más interesante verlo desde ahí que alguien que te va a resolver cosas o que puede tomar ya muy catastróficamente nuestros trabajos, ¿no? Es simplemente un acompañante más. Que sí, no es una herramienta, solamente como menciona Carlos en la sesión anterior, sí es una ventaja, ¿no? Tenerlo al lado. Pasando un poquito a la parte de herramientas o casos de uso alrededor de la comercialización y el marketing, sí nos interesan mucho esos datos. Esos datos que podemos conseguir alrededor de qué prefieren las personas, cuáles son las audiencias a las que quiero dirigirme, qué tipo de libros están en tendencia, cómo se está haciendo el contenido, ¿no? O sea, esa información nos sirve tener esa información y es una información que la inteligencia artificial puede darnos de una manera mucho más sencilla actualmente, ¿no? Antes, mucho antes, ¿no? En estos términos de marketing, el término estudio de mercado era muy famoso, ¿no? Que eran estas encuestas que hacíamos para conocer a las personas y su opinión alrededor de ciertas cosas. Se siguen usando también no sé, en la industria política, por ejemplo. Y eso tomaba luego mucho tiempo, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de, a través de esos datos de tráfico que podemos conseguir en nuestro sitio web, ¿no? Que son nuestros tal cual, que nosotros empezamos a recabar, son muy importantes para indicarnos justo esas tendencias. Ahora, algo muy importante que también ha dicho Luis ahorita, no solo se trata de cómo vendo más, ¿no? Si bien el apartado económico es muy importante, también nuestra intención, que es algo también de lo que quiero hablar un poco más a profundidad ahorita, es
es muy válida, ¿no? Nuestras posturas ante el mundo son las que pueden también regir cómo interpretamos esa información y cómo hacemos para sacarle valor y provecho a lo que nosotros buscamos. Un ejemplo muy básico, igual en el que podríamos nosotros pensar alrededor de la comercialización de, no sé, pongamos en este ejemplo de libros, es, pues tengo un libro que se vende mucho, pero también tengo a estos autores emergentes que tal vez no son tan conocidos que, pues es difícil que realmente lleguen a ser un top de ventas porque pues apenas están empezando y no son conocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo impulso a partir de esa información que tengo de qué es lo que me está funcionando de venta para impulsar también a estos nuevos autores, ¿no? También ese podría ser nuestro rol. ¿Cómo utilizamos esa información de la inteligencia artificial para nosotros tomar decisiones que también beneficien no solo a mi entorno individual, sino a, pues, como a la industria en sí misma, ¿no? Porque a fin de cuentas somos parte, yo un poquito más de lejos, pero igual soy lector, ¿no? Entonces ahí somos parte de esta misma industria. Y eso ayuda a que siga creciendo de la mano. Concuerdo con Luis en que si hay dos monopolios utilizando con esta tecnología y haciendo con muchísimo más presupuesto todo lo que nosotros no podemos hacer, es difícil. No, pero justo, y algo que hablaba también Carlos en la plática pasada, hablaba de las comunidades un poco, ¿no? Y de cómo podemos irnos, sí, viéndonos no tanto como competencia, sino más bien como parte de una industria y colaboradores alrededor de ella para crecer mutuamente, ¿no? Entonces podemos pensarlo también desde ahí. Pasando a temas un poco más técnicos, ¿no? Me di a la tarea como de imaginar un ejemplo de cómo podría yo comercializar un libro en la industria editorial si ese fuera mi trabajo, ¿no? Como menciona Jesús, yo trabajo en una agencia de experiencia de marca y justo la palabra experiencia es algo que se ha repetido mucho en este panel, porque cada uno tiene una experiencia diferente con las cosas que nosotros consumimos, ¿no? Sea un libro, sea un video, sea un texto, sea un objeto, un producto, etcétera, ¿no? Cada uno, a partir de nuestras vivencias y de nuestras pues sí, posturas en el mundo, tenemos reacciones diferentes a las cosas. Lo que hace la inteligencia artificial ahorita es generalizar esas experiencias, ¿no? Hay mayoritarismos, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero hay generalidades de cómo consumimos los libros y hay minorías de cómo consumimos los libros. Entonces, pensar también en cómo la inteligencia artificial viene sesgada nos ayuda a entender cómo puedo yo impulsarla de otra manera. Me puse yo como les digo, a tratar de entender un poquito cómo comercializaría o cómo haría una estrategia alrededor de la industria editorial y de un libro, por ejemplo. Y esto puede ser desde consumidor o desde la persona que los vende, ¿no? Pero podría ir a ChatGPT, preguntarle, oye, fíjate que tenemos este libro que va de tal y tal cosa, que es un autor cuyo enfoque está, no sé, muy orientado hacia tal o tal cosa, y empiezas a darle contexto a estas inteligencias artificiales, ¿no? Eso es muy importante. El contexto que nosotros le damos ayuda a que la respuesta sea mucho más bajada a lo que nosotros necesitamos y quita un poco esta superficialidad de la que estábamos hablando. Y necesito, por ejemplo, que me hagas una estrategia para comercializar este libro, ¿no? Pero necesito que me ayudes creando qué tipo de contenidos puedo hacer o en qué plataformas puedo montarlo o qué tipo de tono de voz tengo que usar, ¿no? Si quiero orientarlo a ciertas audiencias o no. Entonces puedo empezar a editar, que es algo que creo que las inteligencias artificiales se basan mucho, ¿no? En cómo edito cosas, cómo yo le meto un prompt y cómo estoy iterando hasta que realmente me dé información muy valiosa, sobre todo las inteligencias artificiales generativas. Y
Puedo pedirle que me arme una matriz de mensajes con puntos importantes alrededor del libro que me gustaría dar a conocer, y a partir de ahí la inteligencia artificial puede armarme este plan, ¿no? Puede armarme esta matriz de mensajes bajo los parámetros que yo le di de un libro en específico, y alrededor de eso podemos nosotros crear ya una estrategia de contenidos, ¿no? O qué pasa si en el caso de marketing por email, ¿no? Chance, yo ya tengo mi editorial o mi librería, tengo mi sitio web, la gente me ha dejado su correo y empiezo a notar las preferencias que tienen estas personas alrededor de el tipo de libro que leen o no, y empiezo a hacer mis mails más personalizados, ¿no? En lugar de que sea un newsletter general para cada persona, la inteligencia artificial bajo ciertos parámetros me puede ayudar a decir, ah, mira, es que a esta persona le hace más sentido esta recomendación. Entonces, a partir de ahí ya se puede, como mencionaba también Carlos, hiperpersonalizar estas recomendaciones. Algo importante sobre la personalización es que somos muchas cosas como personas, no somos una cosa solamente, ¿no? A mí, si lo ponemos en un ejemplo de música, me puede gustar el rock, me puede gustar una cumbia y me puede gustar la música clásica sin ningún problema. No nos encasillamos, entonces pensemos en la personalización no solo como segmento o como productos, sino como conjuntos de cosas. Pensándolo de esa manera, también nos ayudamos no solo a encasillarnos nosotros al momento de consumir, sino también al momento de querer compartir o comunicar a otras personas. No somos una sola cosa, somos 5, 6, 7 cosas alrededor. Y eso es lo que nos hace ricos y eso es lo que nos hace, también un poco complementando lo que mencionaba Carlos en la sesión pasada, evitar caer en esta polarización, ¿no? O sea, si yo tengo ciertas posturas, si yo y la inteligencia artificial sigue mostrándome y mostrándome más contenido alrededor de eso, también puedo intentar decir, oye, pero yo no nada más soy esto, ¿no? También entiendo esta cosa y también soy esta cosa, como brevario cultural. Hablando sobre justo la personalización. Y al final, bajo este esquema de cómo haría yo para tal vez promocionar muy vagamente, obviamente, algún libro, pienso en herramientas que utiliza ahorita Netflix como inteligencias artificiales en las cuales permiten, dependiendo de tus gustos y lo que has hecho, podríamos pensar, o lo que has visto, perdón, podríamos pensar en, ok, a mí me gusta ver comedias románticas, entonces hay películas que me puede sugerir Netflix que no sean necesariamente comedias románticas, pero que tengan cierto toque alrededor de él. Entonces Netflix, no sé si se han dado cuenta, cambia sus portadas dependiendo de quién esté viendo las cosas, ¿no? La portada que le puede mostrar a alguien que le gustan los thrillers es muy diferente a la portada que le puede mostrar de la misma película a alguien que le gusta más la comedia o a alguien que le gusta más el suspenso, ¿no? O la acción. Entonces, a partir de ahí, pensar en cómo podemos envolver estas historias, ¿no? En los libros y cambiar el cómo se los mostramos a las personas. Si descubrimos que alguna de nuestras audiencias se orienta más por pues sí, una narrativa un poco más de miedo y de suspenso, y tenemos un libro que tal vez no está categorizado de esa manera, pero tiene cierta trama alrededor que podríamos explotar, cómo lo envolvemos y cómo lo empaquetamos también de esa manera. La persona encuentra un contenido nuevo y tú estás colocando un producto que estaba categorizado de cierta manera como otra cosa, ¿no? Y esto puede ser desde le cambio la portada, cómo se ve una portada diferente, hasta cómo cuento en la descripción del libro de qué va, ¿no? Y eso puede mostrarse diferente para cada persona que llegue dependiendo de la información que tú tengas de ella, ¿no? Entonces pensemos también en la inteligencia artificial a partir de eso, ¿no? De cómo la utilizamos para llegar a nuevos lugares y que esa experiencia de las personas sea un poco más, no quiero decir personalizada, pero sí más
ad hoc a lo que ellos buscan, quieren y son, ¿no? A partir de ahí creo que anoté varias cositas, déjenme nomás checo que mi celular rápido. No, creo que lo toqué todo bastante bien, excelente. Disculpen. Pero nada, agradecer eso, son algunas inquietudes y pensamientos y reflexiones alrededor de la inteligencia artificial y de lo que he escuchado ahorita en el panel, que son tremendas ideas que nos ayudan a ver la inteligencia artificial como como un ecosistema transversal que tocaría cada parte de nuestras vidas, ¿no? Y ya como dijo Carlos, lo estamos viviendo, ¿no? El que nos muestra Amazon cuando nosotros buscamos algo, pues es inteligencia artificial con base en nuestros gustos. Pero eso está sesgado, justo por nada más esa interacción que hemos tenido, ¿no? Lo que está afuera todavía no está mapeado tal cual, ¿no? Entonces, recordemos que somos unas personas en medios digitales y otras personas fuera de ellas. Y que si solo nos quedamos con información dentro del mundo digital, está incompleto, ¿no? Entonces, tener estos foros, hablar con personas, estas recomendaciones uno a uno que dices a partir de lo que estás externando y compartiendo con otra persona, es igual de valioso que un libro o que la inteligencia artificial te diga, este libro, porque según las 5 compras que hizo, este es el que le gusta. Pues sí, pero chance esas 5 compras que hizo, leyó 1 y 2 fueron para su mamá y fueron regalos y otro fue tal cosa, ¿no? Entonces la información también miente a veces. Estos espacios ayudan y como conclusión, creo que el hecho de abordar la inteligencia artificial desde este enfoque humano y de cómo nosotros, más bien la inteligencia artificial es necesaria para nosotros para expandir y también la inteligencia necesaria necesita a nosotros para crear, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, adoptémosla como mejor nos convenga a cada uno y hagamos la parte de nuestras vidas como un acompañante, como un copiloto, como alguien que nos puede ayudar a expandir todo lo que nosotros traemos en la mente. Y pues me quedaría con eso. Muchas gracias. Pues, como vamos ahora en la mesa, me gustaría destacar que estamos más bien, en lugar de responder o hacer propuestas concretas, estamos agregando más preguntas. Excelente. Creo que lo que Scolari nos planteó en su conferencia, entre otras cosas, estas ideas de que con la inteligencia artificial estamos co-creando, ¿no? De que es una herramienta, de que todavía hay muchas cosas difusas. Creo que justo en la mesa estamos al poner preguntas más bien, justo nos está mostrando que estamos en medio de un proceso, ¿no? Que a lo mejor en algunos ámbitos está avanzando más rápido, como creo que Carlos Rojas lo está planteando. O sea, él ya desde su trabajo cotidiano con los audiolibros ya están viendo quizás de manera más clara hacia dónde caminar con estas nuevas herramientas, dado por, siento yo, la naturaleza del audiolibro. Ya, ya están pues usando nuevas tecnologías, no es como en el caso de a lo mejor los compañeros editores en la Veracruzana, que pues estamos oyendo de esto quizás por primera vez o sin ver toda la profundidad que pueda haber, ¿no? Pero también desde otros ámbitos, ¿no? La distribución, la comercialización, la difusión, el marketing, pues también estamos viendo que no están muchas cosas claras, ¿no? Entonces, creo que está bien que nos vayamos haciendo los planteamientos. No sé si entre ustedes se quieran preguntar algo o precisar algo ya después de escuchar a los demás panelistas, o si quieren que abrimos ya la discusión con el público por si alguien nos quiere preguntar algo. Carlos, Luis, ¿quieren agregar algo a lo ya dicho? ¿Me escuchan?
Sí, yo nada más agregaría, Luis nos había hecho una pregunta de cómo las herramientas de IA pueden ayudar al trabajo de las librerías independientes a enfrentar el monopolio cultural, ¿no? O esa cosa de que hay dos editoriales, o sea, a lo mejor no lo vamos a lograr y terminan ganando los monopolios, pero yo creo, yo lo que decía o sea, es cierto que las herramientas, claro, ellos tienen equipos de trabajo como pues empleados para eso, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, quería nada más compartir esto. Me acuerdo que en la época de la pandemia, cuando Amazon necesitaba un montón de gente rápidamente para vender más libros porque todo el mundo estaba consumiendo ahí, yo tengo amigos libreros que fueron contratados por Amazon para hacer curadurías de libros de Amazon. Entonces Amazon, el gran monstruo de la inteligencia artificial, utilizaba humanos para hacer curadurías de libros porque un librero, pues todavía hoy, la verdad, es irreemplazable, ¿no? Toda esta idea de que el librero te hace sentir como en un espacio que te pertenece, o sea, eso es algo que hace la librería Utópicas, aquí lo hace la librería Hiperión, ¿no? Esta idea de las librerías que te hacen sentir que es un espacio que creamos todos, pues no lo puede hacer Amazon, no lo puede hacer nadie. Y un ejemplo, a mí me gustaría siempre, o sea, todo está más cerca de lo que creemos, ¿no? Las inteligencias artificiales te permiten esto que decía otro Carlos, ¿no? Pero esto que decía de cómo haces el target, o sea, cómo llegas a un público objetivo particular. Tú o Utópicas vende libros y de algún modo se pueden recuperar datos de esas personas, su correo, su sexo, lo que les gusta, qué compran, qué no compran, y a partir de eso uno puede crear estrategias locales, o sea, ¿qué está buscando la gente que vive por aquí? ¿Qué le interesa a las personas que viven por aquí? Y a partir de eso desarrollamos proyectos que les guste, el ajedrez, el dominó, el café, la cerveza, lo que sea. Pero ¿qué están consumiendo? Sí que te puede dar ese perfil. Y las herramientas de inteligencia artificial que lo leen están al alcance de todos, claro. O sea, Random House espera vender 10 millones más. Tú deberías esperar tener 3 clientes más a la semana. Pero ese es un logro que se va haciendo porque de 3 en 3 vas a ir sumando, ¿no? Así que yo sí creo que o sea, solo quiero decir que las herramientas de la inteligencia artificial están al alcance de todos, en la escala posible de todos, y en particular en el mundo del libro, no hemos llegado a que un robot reemplace lo que pueda hacer un librero o lo que pueda hacer un editor o un traductor. Y ya, solo quería agregar eso. Luis, Carlos, ¿quieren agregar algo? Sí, igual, o sea, creo que... Y cuando llegue el momento, agregaría, en el que las inteligencias artificiales puedan hacer eso, nuestro rol de entonces debería ir cambiando, ¿no? O sea, deberíamos estar preparados alrededor de, pues sí, puede que esto de mi trabajo lo haga mejor una inteligencia artificial en algún momento de la vida, porque es posible que vaya a llegar, porque las inteligencias artificiales crecen exponencialmente y nosotros no. Entonces, más bien, pensando en esos casos hipotéticos, ¿qué tendría que estar haciendo yo como, inserta cualquier profesión, ¿no? O sea, no solo en el ámbito editorial, ¿qué parte de mi trabajo es más esencial? ¿O qué parte de mi trabajo es algo que sí o sí me necesita? ¿No? Chances son tomar decisiones nada más, ¿no? Pero tengo que estar pensando también en eso. No solo en que ahorita no somos reemplazables, en algún momento lo seremos, ¿no? Es más bien qué rol vamos a tomar alrededor de ello. Y listo. Sí, a lo mejor es verdad que todos somos reemplazados, pero luego está eso, digo, ese optimismo resignado de quien sabe que todo va a seguir mal, pero está dispuesto a intentar cambiarlo. Y yo creo que proyectos como la librería Utópicas es eso. Y por ahora, en el mundo que vivimos, hay espacio para librerías como Utópica. Sí, o sea, ahí yo solo me gustó mucho la idea que planteaste de que ahora mismo la inteligencia no nos va a quitar el trabajo, sino las personas que usan inteligencia artificial son las que tal, ¿no? Entonces también como igual, o sea, no es solo como desde las independientes y los pequeños como quejarnos, sino también como ponernos como vivos también, ¿no? Como intentar actualizarnos, ¿no? También. Y ese es el gran reto. Lo que pasa es que es difícil porque justo quizás esta no es como nuestra prioridad ahora mismo, ¿no? Porque es a lo mejor sobrevivir o defender la ley del precio único, ¿no? O otro tipo de problemas que se dan en la cadena del libro.
y esto como que se ve en un horizonte tan lejano que luego nos cuesta pensarlo, pero pues sí hay que ponerse vivos, ¿no? Y justo por eso agradezco mucho este tipo de paneles, ¿no? Para pues recordarnos que el horizonte pues está mucho más cerca de lo que creemos y que sí, que es importante estar al día. Bueno, si quiere, entonces ahora le pasamos la voz a nuestro público. No sé quién quiera hacerle una pregunta, precisión, aclaración, agregado a los participantes. Gracias. No sé si voy a repetir un poco de lo que Carlos ya había mencionado en la charla inicial, que es un poco del pánico mediático al respecto de el uso de las inteligencias artificiales en la industria del libro, particularizando en el asunto comercial. No estandariza el uso de las inteligencias artificiales, la recabación de datos, la experiencia de compra, porque escuchando a Carlos, eh, a Luis, perdón, lo que yo recuerdo, lo que me hace pensar de ir a una librería y que el librero me entreviste, me sondee brevemente, o que yo pase mis ojos por los entrepaños y encuentre un libro que no buscaba, eso es, yo voy a eso por vivir la experiencia, voy a Hiperión para vivir una experiencia particular, porque además saludo a Moy, saludo a los demás. Y en el caso, por ejemplo, de Utópicas, yo recuerdo que hace no mucho fui y encontré un libro que no estaba buscando, y que el algoritmo en Amazon nunca me pudo haber dicho que estaba disponible. En este caso fue un libro de Virginia Duckler, que es de Editorial Mansalva, que iba a ser extrañísimo encontrarlo haciendo una indagatoria en internet, y la experiencia de la sorpresa, del hallazgo, de que además haya surgido porque me supieron leer bien en la librería y me encaminaron no a los contenidos sociales sino a los literarios, es otra. Y yo voy a vivir esa experiencia en la librería independiente, no solo por la compra, sino por vivir la experiencia. Entonces no sé si estoy repitiendo una idea anquilosada de preferir el contacto humano que me ofrece otra cosa comercialmente hablando a la estandarización de la compra. No sé qué piensas tú, por ejemplo, Carlos, o Luis en este caso. Y a lo mejor para involucrar a Carlos Rojas también, he notado que ahora, y esto es nuevo también para mí porque soy un lector muy tradicional, que la Alexa, sin hacer mayores sofisticaciones de producción, me puede leer lo que en el Kindle ya estoy leyendo. Entonces, también quisiera entender ese plus de la producción del audiolibro más allá de un lector como lo es Alexa, ¿no? Esas son brevemente mis ideas. Sí, yo creo que lo que comentas es muy, muy importante, sobre todo, bueno, yo no sé si estandarización de la experiencia, pero también, bueno, incluso como creación de burbujas también, porque la hiperpersonalización que ofrecen estas tecnologías es peligrosa en el sentido de que nos aislamos en nuestros propios gustos, ¿no? Tú estás en TikTok y ves todo lo que pues está puesto para ti, ¿no? Y luego no ves lo que está viendo la otra persona. Entonces también a nivel social y a nivel político, pues sí se están dando polarizaciones, ¿no? En la que pues no te estás dando cuenta que un sector de la población está desarrollando ciertos pensamientos, ¿no? Que luego son peligrosos, ¿no? Porque pues ese contenido no te llega, ¿no? Entonces nos estamos también aislando de una manera peligrosa, ¿no? Entonces ir a un espacio físico es importante y un espacio cultural es importante porque te vas a encontrar con la diferencia. Y la diferencia es muy importante en la cultura porque si no nos quedamos pues nos quedamos en nuestra propia trayectoria de pensamiento, no nos cuestionamos, ¿no? Entonces también a nivel de producción cultural y desarrollo de pensamiento, también esta hiperpersonalización es como cuestionable, ¿no? Porque pues justo necesitamos cosas que no sabíamos que nos gustaban o que ahora no nos gustan, pero que a lo mejor nos pueden hacer bien, ¿no? Entonces yo sí creo que puede haber una forma de que la inteligencia no solo se vaya a la hiperpersonalización o a la creación de burbujas, ¿no? Pero pues hay que seguirla pensando.
Yo creo que sin duda estandariza, pero hablaría de perfiles de clientes, ¿no? Poniéndole el mote cliente, ¿no? Pero podemos ponerle lectores, ¿no? Por lo que interpreto de lo que tú dices, tú eres un lector tradicional, asiduo, que valora mucho más la experiencia de ir a la librería, pero puede haber otro perfil que tal vez no tenga ese anclaje a una experiencia física en el cual tú puedas recomendarle tal o cual cosa a partir de la información. Sí, y fue de lo que comenté al inicio, ¿no? La inteligencia artificial te va a empezar a dar cosas superficiales y es nuestra responsabilidad llegar a pues, niveles un poco más profundos de qué es lo que quiero, ¿no? Pero para ser, no sé, si soy un joven de 15 años que acaba de leer un libro que se topó en Amazon y le gustó y me están recomendando otra cosa y eso hace que mi interés por la lectura empiece a crecer más y luego ya pueda yo meterme y ahora voy a ir a una librería, pues eso también está chido, ¿no? O sea, a pesar de que sea una experiencia un poco estandarizada y superficial, empieza a crear cierta profundidad alrededor, ¿no? Entonces, pensaría en justo perfiles de lectores, ¿no? Y para cada lector puede haber experiencias completamente diferentes que le ayuden a llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, pensaría un poco alrededor de eso, ¿no? O para igual incorporar a Carlos es, pues, justo, chance yo no, o sea, no leo porque qué aburrido, pero sí escucho música y empiezo a escuchar los audiolibros y son historias y empieza a hacer el símil, ¿no? Y chance ahora, bueno, ahora sí voy a leer un libro físico, ¿no? Y llegas por otro lado a esa misma experiencia, ¿no? Entonces eso a mí se me hace chido. Sí, yo creo que, o sea, más allá de los audiolibros, creo que puedo hablar como Carlos Rojas. Yo creo que más que perfiles de lectores, hay perfiles de consumo. Tú eres un lector que le gusta ir a Hiperión a saludar a Moisés y salir con un libro que no esperaba salir. Y está muy bien, pero ¿qué tal que tú también estudias en la universidad o estás haciendo un doctorado y eres un investigador y estoy haciendo un ejemplo, y estás hablando sobre las finanzas del siglo XIX en América Latina? Y hay un editor universitario que hizo un libro sobre finanzas de Bogotá en el siglo XIX en América Latina. Si ese libro, en sus metadatos, tiene una clasificación que permite que un robot le diga a otro robot que se trata de finanzas de Bogotá del siglo XIX, y tú lo googleas, lo vas a encontrar. Pero tú querías buscar eso. Es otra forma de consumo. Y luego hay otra. Tú dijiste, Alexa te puede leer lo que tú quieras. Claro que sí. Pero tú eres un lector, tú ya estabas leyendo algo que quieres ahí. Pero ¿qué tal que hay una forma de consumo en la que tú te enteras, no sé, una novela de una joven chilena, de un libro que sucede en Santiago de Chile? Si es en audiolibro, tiene que tener un acento chileno que te va a dejar ahí. Es otra forma de consumo. Eres el mismo lector, pero hay diferentes formas de consumir, diferentes formas de encontrar ciertos contenidos para ciertas cosas. Eso es lo que te permite el mundo digital en general, y claro, con más detalle la inteligencia artificial. No creo que una cosa, o sea, el silogismo aristotélico del negativo, positivo, cierto, falso, bueno, malo, creo que se rompió, ¿no? Una cosa no anula la otra. Y ahora, si lo llevas también un poco más allá, que lo pensé cuando mostraste el video de Caperucita, del libro y de cómo es hasta interactivo. O sea, imagínate que puedas hacerlo tan personalizado que seas tú el protagonista de esa historia en algún momento, ¿no? O sea, se va a poder hacer seguro. O sea es interesantísimo para mí, ¿no? O sea, Bueno, se llama videojuegos. Sí, por supuesto, pero era alrededor de justo ese video y que te estén leyendo y luego, no sé, que tenga tu cara en lugar de, no sé, es muy interesante. O sea, lo que se puede llegar a hacer o sea, es inimaginable, ¿no? Pero está chido imaginarlo, ¿no? Obviamente con sus bemoles, ¿no? Que también de lo que hemos estado hablando, ¿no? Tú puedes ser el lobo de Caperucita y cambiarte la historia completamente. Bueno, gracias a los tres por la charla. Tengo una pregunta concreta para Carlos Rojas.
¿Cuál es tu percepción desde Zebralution respecto a qué tanto se abandonan o no los audiolibros? Que imagino que también tienen un registro estadístico de eso, ¿no? Porque si bien tenemos la analogía del audiolibro como un podcast, hay libros que, por ejemplo, Moby Dick, o incluso más cortitos y más aparentemente simples, o que son relatos, tienen una duración que incluso sé que las plataformas lo ponen, ¿no? Como de 3 a 5 horas, ¿no? Y pues a veces los escuchamos durante el trabajo o en otros momentos libres aparentemente que tenemos. Entonces siento que desde luego se van a abandonar porque llegan otras actividades y luego no se retoman. Entonces, no sé, justo ahí un poco pone en tela de juicio que muchos libreros cuestionan si el audiolibro o no, leer un audiolibro o escuchar un audiolibro es una forma de lectura o no. Que bueno, más bien no es la discusión aquí, pero creo que ahí se entrerraman cosas, ¿no? Porque a veces no se puede terminar el libro, no existen las posibilidades. Entonces, no sé si tú tengas como alguna experiencia sobre eso, registro. Sí, os empezaría diciendo que los audiolibros, claro que se abandonan, muchos. Ahora bien, ¿cuántas personas compraron Moby Dick y lo terminaron de leer? ¿No? Esa es una estadística que no tenemos. Los libros físicos también se abandonan. Claro que los audiolibros se abandonan. Hay una estadística muy grande de eso. Ahora, bueno, como dices, se enraman cosas. ¿Escuchar un audiolibro es leerlo? Sí, sí lo es. O sea, hay estudios científicos que implican eso. Leerlo es como adquirir un conocimiento o adquirir cierta información y procesarla. Si yo escucho un audiolibro completo, sí leí el audiolibro. La diferencia está entre el balance de la atención y la emoción. Cuando uno lee un libro físico, lo que prevalece es la atención sobre la emoción. Cuando uno escucha un audiolibro, lo que prevalece es la emoción sobre la atención. Entonces, para que un audiolibro sea terminado de leer, tiene que sobre todo transmitir emoción. Hay mercados maduros, otros mercados que no son el de en español, por ejemplo los escandinavos. Ahora también los escandinavos no salen de su casa, claro que escuchan audiolibros. Nosotros aquí con el sol, café, cerveza, paseo, ¿no? Amigos, todo. Ese es un tipo de consumo distinto, pero hay gente, ahí hay estadísticas de plataformas donde, por ejemplo, una saga policíaca que tiene 10 novelas, una persona en un año escucha toda la saga 10 veces. Eso está registrado. ¿La persona está escuchando toda la saga 10 veces? No. La persona está enganchada a la emoción que le produce la saga y la pone como tú pones el radio. La deja. Y lo está escuchando, pues no. Digo, ya para la 10ª vez ya se enteró, ¿no? Pero no. Por eso es importante en el audiolibro, yo decía, es una novela que sucede en Jalapa. Pues el acento de la persona tiene que saber qué es Jalapa. Tiene que tener un acento que al mismo tiempo, si nunca ha estado en Jalapa, no le muerda, pero que lo ubique en un lugar. La ubicación de las voces y de un narrador de voz es muy importante. Eso es el cuidado editorial de hacer bien un audiolibro. Corres el riesgo de que la gente no lo termine de escuchar, seguro. Muchos audiolibros no se terminan de escuchar, seguro. De todos modos, diría, como distribuidor, como se no lo tiene que comprar. Todo lo que reproduzca va a monetizarle al editor al final. Pero como editor uno tiene que tratar de que pues termine de escucharlo. Así que no tenemos la estadística de cuánta gente compró ciertos libros que nunca leyó o que nunca terminó de leer. Pero todos tenemos, obvio, ¿no? Así que sí es cierto, pero hay un matiz, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo estaba preguntándome si hacer esta pregunta o no, pero bueno, la voy a hacer. Estaba pensando en justamente la experiencia que estamos viviendo ahorita, que es el foro de edición digital aquí dentro del marco de la Feria del Libro, y pensaba en alguna estrategia apropiada de marketing para justo la experiencia de una feria del libro. Porque bueno, cuando uno va pues ya aquí
pues a los stands de los libros y demás, se convierte como en un paseo, pues que es solo un paseo, ¿no? Y aquí retomo lo de Lino, que es agradable como encontrarse con los libreros y que te platiquen de más y te recomienden ciertas lecturas, pero en la feria siento que quizás se pierde un poco eso y se vuelve justo eso, solo un paseo, ¿no? Pero quisiera preguntar ya más concretamente, em, ¿ustedes qué opinan al respecto de este tipo de experiencias y qué consideran que podrían agregar en cuestión de marketing a las ferias del libro en general? Bueno, a mí, por ejemplo, sí me pasa que en las ferias como que siento que es mucha actividad y luego justo me pierdo, ¿no? O luego no logro encontrar bien como las actividades que me interesan, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, que hay, o sea, cientos, o sea, que hay 20 cosas al mismo tiempo y 3 te pueden interesar. Luego es muy, muy, muy como estresante o abrumador, como pensar, "Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ir de aquí a acá, ¿no? Luego es una feria enorme, entonces te pierdes también. Entonces, pues siento que ahí también podría haber herramientas interesantes de inteligencia artificial, ¿no? Para, estos son mis intereses, me pueden recomendar ir a este stand, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, no lo hacen todos los stands, pero tú puedes registrar los títulos que llevas. Y si eso se combinara con metadatos, que ahora mismo creo que no se hace, ¿no? Podrías buscar por temas, ¿no? Y dice, ah, pues a mí me interesa pues este tema. Ah, pues en este stand, en este stand, en este stand, están. Y luego está esta autora ahí y que además va a presentar, va a firmar aquí. Entonces creo que eso no se ha pensado tanto y creo que es genial idea, ¿no? Como hacer las ferias mucho más modernas en ese sentido, ¿no? Eh, es lo que, como yo pienso al respecto. Sí, sí, otra vez todo pasa por los metadatos, sí. Y, o sea, también depende de la feria, ¿no? Como dice Luis, o sea, hay ferias como esta, como Guadalajara, que tienen como muchas actividades. Yo pensaría una aplicación. Haces una aplicación donde alguien se registra con ciertos, o sea, pones ahí ciertos parámetros de qué intereses tienes y alguien tiene que vincular esos intereses con algo que te sale en una aplicación que tú descargas, donde hay un plano, donde hay unas actividades, donde hay unos recomendados. Tú le puedes poner cuáles son tus favoritos para agendar. Claro que esto no lo estoy inventando. O sea, la Feria del Libro de Frankfurt lo hace, la Feria de Londres lo hace, ¿no? Aunque no vayan a la Feria de Frankfurt, ustedes pueden descargar la aplicación y ahí viene todo y ese es un buen ejemplo de cómo te puedes registrar y vincularlo. Como decía, también depende de la feria y tú hablabas de estrategias de marketing. Hay ferias, por ejemplo, que están enfocadas a los editores. Ahora pienso en el ejemplo de la Feria de Editores de Buenos Aires, que es una feria súper importante en Argentina, en Buenos Aires, y lo que hay es ahí un editor, una mesa y el editor hablando de sus libros para tratar de vendérselos a las personas. ¿Cómo replicas eso en el mundo digital? Esa es una feria que se hace en una bodega que se llena de gente, que es como totalmente física. Lo que ellos han tratado de hacer, porque es que el editor te convenza de que sus libros te los lleves. Lo que ellos hicieron es, a través de redes sociales, hicieron una liga que se llama, ¿no? Tomando un vermut con un editor o algo así se llama. Y entonces son pequeñas cápsulas donde se sientan a tomar vermut las personas de la feria con el editor y el editor explica de qué van sus libros, qué le preocupa, qué, y luego tú puedes ir y encontrarte con el editor en la feria, por ejemplo, ¿no? Esa es una vinculación entre lo físico y lo digital. Igual, o sea, lo pensaría desde dos ámbitos, ¿no? Uno es preguntarle a las personas, ¿no? O sea, porque las personas que sí, es como que experimentan estas ferias, pues son muy diversas, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, encontrar puntos en común que nos ayuden a entender qué es lo más interesante desde el punto de vista del que viene sobre las ferias del libro, sería para mí el punto de partida, ¿no? A partir de ahí, sabiendo y pues identificando estos insights que nos ayudan a decir, ah, mira, para la gente es importante esto, esto, esto y esto, podríamos empezar a desarrollar estrategias, ¿no? Que una puede ser justo cómo es la experiencia virtual de un evento físico y otro puede ser
digo, chance tampoco, o sea, puede ser una app o puede ser una web app, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que desarrollar una app tal cual, sino un sitio, y puede ser un cuestionario. O sea, así de simple puede ser una experiencia un poco más personalizada. Pero también pensar en cómo llevamos esta experiencia, más bien, no esta experiencia, cómo llevamos la anticipación de esta experiencia. No sé si haga un poquito más de sentido, o sea, porque lo que tratas un poco al hacer marketing también no solo es en el momento, sino antes de, ¿no? Entonces, ¿cómo compartes o cómo comunicas el valor de esta feria, por ejemplo, antes de que suceda? Entonces, eso puede ser desde ser más ordenados y tener chance un itinerario personalizado, hasta, no sé, es que estoy pensando en, pues sí, o sea, ¿qué tipo de personajes hay? ¿Cómo puedes conocer más sobre ellos desde antes? Estoy pensando en cosas tan básicas como una landing page con información de las personas. O sea, lo que voy es, no todas las cosas tienen que ser súper inmersivas y súper disruptivas, sino conociendo desde las personas cuál es el valor, puedes crear pequeñas acciones que ayudan a que desde antes esa experiencia pueda irse transmitiendo. No sé si contestamos a tu pregunta. Yo fui el que echó más rollo, pero gracias. Ay, hola, buenas tardes. Bueno, qué gusto escuchar la mesa y también pensar en algunos puntos de conexión entre las dos mesas que llevamos aquí, sobre todo pensando en que se ha hablado de amenaza y oportunidad. Y pues esto es inevitable, también pensando en lo que ha señalado Carlos, de que tenemos la necesidad de entender el libro en la época de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo en los espacios en los que actúa la inteligencia artificial, la plataforma, yo diría en las redes sociodigitales, pero también fuera de ellas, yo diría en las redes sociales. Pero al mismo tiempo Luis mencionó el problema que tiene las leyes, que no necesariamente, o las sugestiones, como por ejemplo el precio único del libro, que no necesariamente se cumplen. Y al mismo tiempo Carlos también mencionó esta dinámica que en realidad está tratada por todos los ponentes de los monopolios del libro frente a los pequeños proyectos como el que él desarrolla para trabajar. Entonces esto inevitablemente me pone a pensar a mí en el pasado, antes de la cultura digital del libro, y pienso en política pública y legislación. O sea, ¿cómo enfrentamos estos monopolios entonces? Tenemos que volver otra vez a la exigencia de una política pública y una legislación para que podamos competir contra estos esquemas. Va por ahí el camino, más allá de toda la inventiva que podamos tener aprovechando las nuevas herramientas como las que ofrecen las inteligencias artificiales. Es decir, tenemos que volver a ir a ese terreno jurídico y social, cultural, para recuperar ese espacio que inevitablemente van a ocupar los monopolios que también están aprovechando la inteligencia artificial y que probablemente nos van a superar por ese camino. Tendríamos que ir por allá. Sí, yo creo que la política pública es muy importante, pero también como a nivel sector, el encuentro entre distintos actores, siento que luego también estamos muy aislados unos de otros, y también como que el gremio de libreros mexicano no es tan fuerte como a lo mejor el argentino o el español, ¿no? Los libreros españoles, por ejemplo, están muy bien organizados, y eso ha hecho que la implementación de metadatos en España sea mucho más fácil, ¿no? Tú en España, en la página todostuslibros.com, puedes ver exactamente cualquier libro que está en el mercado, en qué librerías están, ¿no? Y eso es porque los libreros comparten datos entre sí y ha habido una sistematización que ha ayudado a todos al final, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando una editorial le entrega un pedido a una librería, en librerías independientes los pedidos los revisamos uno a uno, que parece algo muy, pues ya del pasado, ¿no? Estamos revisando libros uno a uno. Y a mí no me mandan ningún archivo digital. Entonces eso a mi sistema yo lo tengo que subir uno a uno escaneando. En cambio, a la Gandhi lo que hacen es, le cargan el pedido en su sistema, el editor le sube los metadatos a Gandhi, ¿no?
Entonces el editor hace el trabajo de la Gandhi, ¿no? Entonces, como hacen ya ese trabajo, pues no te lo van a hacer a ti como librero independiente, y como los libreros independientes no estamos como tan agremiados todavía, pues no podemos compartir datos, no podemos crear sistemas, ¿no? Y pues algo que sería tan fácil como que te manden un albarán digital que tú cargas en tu sistema de punto de venta y te jala todos los metadatos, para un librero independiente no es tan fácil, ¿no? Entonces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que la verdad en otros mercados ya no se hacen, ¿no? Y en otros países ya nadie hace eso. Entonces eso es política pública, pero también es como trabajo colectivo entre entre las distintas cadenas, ¿no? Partes de la cadena. Pero sí, es un poco como creo que está el reto. Sí, claro, la legislación es súper importante y es donde más perdidos estamos, quizá, ¿no? O sea, recién, no, ya lo decía el primer ponente, el doctor Escolari, como el gran tema, hace 2 semanas él hablaba de que la Unión Europea hizo una postura sobre la inteligencia artificial, salió hace 2 semanas, pero sale en términos generales aún. En Estados Unidos, hablando concretamente del audiolibro, hay demandas de los narradores de voz porque usaron sus voces para alimentar las voces artificiales de Google y Audible, por ejemplo. Y hay demandas de ellos y el gremio de narradores tiene una demanda sobre el gobierno de Estados Unidos para, en fin, para que actúe, pero la legislación, como siempre, va llegando tarde. Yo creo que sería súper importante, foros como este deben ser esa pequeña semilla donde se empieza a plantear el tema, porque yo tampoco veo, la verdad, en México que las autoridades locales, municipales, estatales, gubernamentales, etcétera, estén pensando en la legislación del libro o en estos temas, ¿no? Lo cual es grave, pero ni modo. Sí, yo pienso alrededor de eso como cómo se regula el Internet. O sea, el Internet ahorita tiene 3 agentes que regulan, ¿no? En Michoacán está, no recuerdo bien el nombre, pero es esta asociación que se encarga de tener cada 6 meses como reuniones entre gobierno, compañías digitales y personas para empezar a regular, ¿no? Porque el Internet se regula desde esos 3 factores, ¿no? Compañías como Facebook o sí, personas que tienen propiedades digitales, el gobierno, sin duda, y personas. Entonces yo pensaría en la inteligencia artificial, cómo se tendría que regular de la igual manera, porque si pensamos que solamente un actor como el gobierno tendría la capacidad de regularla, pues no sé, quiero decir, es muy raro, ¿no? O sea, que pienso en casos como China, ¿no? Tal vez. Entonces, para mí es complicado pensar que solo el gobierno tendría que hacerlo. Coincido con Luis alrededor de la colaboración es clave, ¿no? Porque ayuda justo a actores más pequeños del gremio a crecer juntos, ¿no? Esta idea de el sol sale para todos se aplica en cualquier industria, ¿no? Y eso es importantísimo. Esta época en la cual la competencia y el esconder el secreto y lo hago de esta manera y tú no, como que ya no jala tanto. Y por último, también creería en que nosotros como consumidores tendríamos algo de responsabilidad alrededor, ¿no? Si también estamos nosotros buscando dónde me sale más barato o descargarlo en línea y no pagar. O sea, como que más bien pensaría en una responsabilidad compartida en la cual pues, el gobierno tiene injerencia, pero también los actores dentro de esa industria, ¿no? Tanto editoriales como libreros, como personas lectores, sí, ¿no? Entonces, pues sí, pensaría más bien en una dinámica en la cual esos acuerdos vengan desde estas 3 partes, ¿no? Para que justo los intereses de cada uno de estos actores se resuelvan de la mejor manera. No sé, pensaría en un modelo similar al del Internet. Que luego está bien raro porque pues, Internet funciona también bien raro, ¿no? Entonces hay sitios muy extraños, hay prácticas bien raras de gestión de datos, etcétera. Entonces tampoco es un modelo que haya funcionado, podría decirte, pero creo que sí puede, si se hace bien, ser un buen punto de partida. Brevemente, solo sí enfatizar en eso que dices de la responsabilidad de las lectoras y los lectores, porque por ejemplo, pues se tiene que poner una ley del precio único porque la gente va a priorizar comprar donde es más barato, ¿no? Y luego la gente, Amazon ha hecho mucho daño también a nivel cultural, en el sentido que nos ha acostumbrado a la inmediatez
y una inmediatez que no es necesaria realmente. O sea, ¿tú para qué quieres las obras completas de Shakespeare mañana si no te las vas a leer, ¿no? Y no las necesitas mañana, ¿no? Pero esa urgencia, ¿no? Que también es también un juego con nuestras emociones, con nuestros impulsos, ¿no? Y también a nivel hasta neurobiológico, ¿no? Con los triggers que hay en el cerebro, ¿no? Ese reward, ¿no? Que también se aprovecha mucho desde las empresas, ¿no? También crea una cultura de Amazon en la que si no te llega al día siguiente el libro, te gusta menos eso y no valoras ese servicio tanto. Y nosotros nos ha pasado mucho que tenemos e-commerce, pero pues no entregamos el día siguiente porque es imposible. Y además, entregar el día siguiente tiene impacto a nivel social. O sea, ¿quién está entregando? ¿Cuánto cobra la persona que está entregando? ¿No? ¿Qué se está precarizando? ¿No? Hay como todo un fast food alrededor de eso que es problemático, ¿no? Entonces los consumidores, las lectoras, los lectores tienen responsabilidad al respecto, ¿no? Y el consumo siempre es político, ¿no? Entonces tus decisiones de consumo son políticas y tienen impacto. Claro que cada quien con su granito, ¿no? Pero pues al final los espacios independientes existen porque las personas los visitan, ¿no? Y sobreviven justo por toda una creación de tejidos de comunidad. Entonces eso es muy importante. Yo ahora recordé una anécdota sobre algo que decías de una librera de Cecilia Fanti, de Librería Céspedes en Buenos Aires. Ella en tiempos de pandemia se cambió de una librería pequeña a una librería más grande en medio de la pandemia, porque vendía mucho. Y entonces a la pregunta de cómo le hizo, ella decía muy fácil, porque llegaban la gente a exigirle que le diera los libros, que se los vendiera de inmediato, y ella los convenció de que ¿tienes prisa de qué? Si estamos en la pandemia, si estás encerrado, ¿prisa de qué? Y los convencía de mejor hablar de libros y de vender los libros. Así fue que hizo que su librería se expandiera en tiempos de pandemia, ¿no? Es muy importante, el consumo es político y no tenemos tanta prisa. Bueno, una última pregunta que por allá vi que levantaron la mano y con eso cerramos. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta más bien estaba encaminada un poco a cómo la inteligencia artificial y, por ejemplo, estas nuevas formas de leer, como los audiolibros, pueden ayudar a, a reducir la brecha de acceso a la cultura o incluso aumentarla, ¿no? Un poco cómo la IA puede ser una herramienta para el promotor de lectura, ¿no? Por ahí más o menos. Sí. O sea, en el caso en el caso de los audiolibros específicamente, claro que el propio formato te da esta idea de la accesibilidad, ¿no? Y no tienes que distribuirlo. Yo creo, hay muchos libros o audiolibros que pueden ayudar al fomento de la lectura en el sentido que son, digamos, libres de derechos. Hay plataformas de gente leyendo cuentos que son libres de derechos, que uno puede tomar, que es el formato del libro en audio. En realidad, el audiolibro no es nuevo como formato en el sentido de, pues la narración oral es el origen de todo, ¿no? Y hay estas herramientas, una IA puede leer un audiolibro, Alexa puede leernos un audiolibro. Si es un audiolibro que es de interés general, un manual, un libro de divulgación, pues tal vez ayuda porque no nos va a costar de algún modo y no necesita la emoción humana, ¿no? Por ahí las herramientas de IA en términos del formato de audio ayudan sobre todo, creo, a la accesibilidad y a que los formatos y las cosas ya están ahí más o menos hechas o fáciles de hacerse desde una IA. Ahora, eso no tiene que ver con el libro como lo concebimos, como un transmisor de emociones, ¿no? Experiencias, pero sí como a un nivel de divulgación, instrucción, diría yo. Bueno, yo creo que el reto que ahí veo también a nivel como democratización del conocimiento y la cultura es pues la clara brecha digital, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene acceso a lo que se requiere para consumir un audiolibro. Entonces yo creo que sí hay que como pensar eso, pero creo que sí tiene muchas ventajas porque pues al final una suscripción es mucho más barata que comprar un libro, ¿no? Físico, ¿no? Entonces, y además de que también pues el formato, como dices, lo hace accesible para gente que a lo mejor no está tan familiarizada con la lectura de libros, ¿no? Física. Entonces, eso es importante, pero pues no hay que olvidar la brecha digital y no nos vamos
de lleno con todo lo digital cuando pues todavía hay gente que no tiene acceso a altas velocidades de internet o a equipos de cómputo, ¿no? Entonces, y creo que ahí las universidades juegan un papel importante, ¿no? Y creo que sí están haciendo como poniendo ahí su granito de arena. Yo pienso en cómo podríamos, digo, sea en formato digital o no, cómo podríamos transmitir el costo, justo pensando en la brecha digital cultural, el costo de producción de un libro, sea físico o digital, ¿no? Que también tiene sus costos, a otros actores, ¿no? Para poder ofrecer realmente un producto que llegara a ser gratis, ¿no? Entre comillas, para el usuario final, ¿no? Que lo necesite, obviamente. De esa manera podríamos tratar de también como abordar un poco más esa brecha, sea digital o no. Como que me iría, o más bien mi pensamiento va mucho hacia allá, ¿no? O sea, obviamente de mejor manera, pero poniendo el ejemplo es lo que hace Amazon, ¿no? ¿A alguien le cuesta ese envío rapidísimo de un día? ¿No? O sea, ¿cómo lo pensamos desde, ok, cómo repartimos entonces ese costo de una mejor manera para que cierta cantidad de libros llegue de manera gratuita a las personas que necesitan pues sí, ese apoyo, ¿no? O sea, ¿cómo podrías repartir un poco mejor todo eso? Es a donde va mi mente un poquito hacia allá. Pues muy bien, creo que nos hemos pasado unos minutos, pero ha valido la pena. Y bueno, ya habrá que concluir con esta mesa. Pues nuevamente muchas gracias, Carlos Rojas, Luis Castro, Carlos de Santiago, por haberse desplazado de sus lugares de origen. Y como reconocimiento a su participación, les queremos entregar este texto. Este va para Carlos de Santiago. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Al mismo tiempo le entregamos a Luis Gabriel Castro. Y por último a Carlos Rojas Urrutia. Y a nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, este mediodía, y los invitamos a que se unan en la tarde después de la comida a la mesa con la que cerramos la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Les invitamos a acompañarnos a las 16 horas aquí en este lugar. Tendremos la mesa